Gentrificación. Gentrificación. Cuando hablamos de gentrificación, o sea, la gentrificación es un proceso que se empieza a dar sobre todo en ciudades postindustriales, donde también se cambia la propia dinámica urbana y la ciudad ya no es solo un sitio y la intervención pública no es solo un sitio, digamos, para mantener, para que se reproduzca el proletariado y ese proletariado pueda ir a las fábricas y de alguna manera reproducir la mano de obra y a la clase asalariada y a la clase trabajadora para que siga la economía productiva funcionando, sino que tiene que ver sobre todo con los procesos que se empiezan a dar con el fin del Fordismo y con el auge de la financiarización, donde la ciudad ya no es solo un espacio de reproducción de la clase trabajadora y de la población, sino que tiene que ser un elemento fundamental para la acumulación de capital. Y el territorio se tiene que utilizar para esa acumulación. Entonces, claro, ahí surgen un montón de procesos urbanos, como por ejemplo puede ser la sociedad de propietarios en el Estado español o en el Reino Unido o en Estados Unidos, y la gentrificación está muy vinculada a estos procesos. La turistificación también está muy vinculada a estos procesos. Por ejemplo, tras la crisis del 2008, el crecimiento del turismo urbano ha sido fundamental en países como España, pero en otros sitios también de Europa, para reactivar de alguna manera las burbujas inmobiliarias. Por supuesto, cada lugar tiene sus particularidades y por sistemas, por las propias diferencias entre el norte global y el sur global, ¿no? Tanto su conexión a los mercados globales de capital, a los sistemas de producción, etcétera, pues las dinámicas pueden ser muy distintas. Entonces, lo que vemos también es que en distintos lugares se pueden desarrollar de distintas formas y a lo mejor de repente la turistificación que empezamos, por ejemplo, la turistificación en las ciudades de Europa, menos en algunos lugares como Venecia, es un fenómeno relativamente reciente, entre comillas, ¿no? Menos a lo mejor Venecia, Barcelona, que son como los grandes ejemplos de la turistificación o incluso París. Pero otras ciudades, por ejemplo, como Madrid, no era un problema principal de la ciudad. Y esto es más reciente. Entonces, de repente también vemos que en otros países, por ejemplo, en el Caribe, donde el turismo, y en muchas zonas el turismo ya había sido un problema desde hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente porque hay zonas enteras construidas por y para los turistas y para la industria turística con las repercusiones que ha tenido. No sé si habéis visto también hace poco, Bad Bunny ha sacado un videoclip para una de sus canciones que precisamente está hablando de todo esto que estamos hablando, pero en Puerto Rico también. Entonces los procesos son distintos, por supuesto, pero muchas veces vemos, en realidad son estrategias del capital, ya sea a través de una forma u otra, para conquistar nuevos territorios, nuevos ámbitos, nuevos mercados y acumular capital. Entonces, aunque no siga una dinámica, digamos, un ABC exactamente igual, sobre todo en contextos socioeconómicos que pueden ser muy distintos entre sí, vemos que en muchos sitios empiezan a pasar estos procesos de una forma u otra. En algún sitio a lo mejor no es un fondo buitre, es una familia de multipropietarios. En algunos sitios a lo mejor no es gentrificación, es turistificación. Pero pautas de capital buscando mercados y utilizando el territorio para acumularse y eso generando problemas a la población local que se ve desplazada, que se ve expulsada de sus barrios, de sus viviendas, de sus lazos comunitarios, etcétera, etcétera, acaba siendo el resultado también de todos estos procesos. Y esto yo creo que es un proceso que se puede identificar en muchos sitios, ¿no?